Muy bien, buenos días a todos y a los que están siguiéndonos a través de videoconferencia. Muy buenos días. Gracias por asistir. Estamos aquí para hablar y presentarles el informe de coyuntura relacionado con el cuarto trimestre del 2024, que también ya hace un cierre provisional del año y que empezamos a ver ya algunos datos iniciales. Y sobre todo después de la presentación que nos hará José Miguel González en representación de Corporación 5, que es la empresa que, como ustedes saben, venimos desarrollando este informe desde hace muchísimos años. Pues nos meteremos un ratito en la situación coyuntural, económica y social, y luego estaremos abiertos a las preguntas que ustedes consideren. José Miguel. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todos. Vamos a presentar el informe 119 de coyuntura económica de Canarias, correspondiente al cuarto trimestre del 2024 y, como bien se ha dicho, en base ya al cierre del año del ejercicio completo. Incluso nos atreveremos a plantear determinados tipos de pronósticos respecto a lo que pudiera suceder en el presente año, en 2025. Como siempre hacemos, a ver. Como siempre hacemos, vamos a plantear determinados tipos de indicadores. Primero, indicadores de demanda y precios, luego mercado laboral y después aparecerá ya lo que es el pronósticos e incertidumbres, que las hay muchas. En indicadores de demanda siempre incorporamos indicadores que están adscritos al ciclo, que vienen incluso anticipando determinados tipos de comportamiento. En el caso de la energía eléctrica vemos como poco a poco se ha ido incrementando. Todavía falta algún atisbo incluso de recuperación global del año 2019, pero lo que es puntualmente en el último trimestre del año se ha recuperado aquella cifra del 2019. El consumo eléctrico está íntimamente relacionado con la actividad productiva. Si analizamos el otro indicador que se incorpora dentro del ciclo, que es la matriculación de vehículos, también vemos que la figura, salvo los meses centrales del presente año, tiene ya un aspecto similar al que tenía en 2019. Por lo tanto, también es otro de los mercados en donde poco a poco se ha ido regularizando la situación. El que no termina por levantar cabeza, como hemos dicho en otros trimestres, es la venta al por mayor de cemento. Este es un indicador adelantado al ciclo, es decir, no convive con el ciclo, sino que prevé qué es lo que va a suceder. Y en este caso, pese a que hay infraestructuras desarrollándose, pese a que hay determinados tipos de planeamientos incorporándose, hay otro de los mercados que no termina por reaccionar, que también, como no podía ser de otra manera, influye en la coyuntura de Canarias, como es el mercado de la vivienda, donde el consumo de cemento sí ha tenido determinados tipos de picos, muy relacionados con el ámbito de la recuperación de la isla de La Palma, pero respecto al resto de mercados todavía le queda mucho camino por recorrer. Y es un sector que es muy esperado que se incorpore ya de forma más activa, simplemente por un lado, por todas las obras, infraestructuras e inversiones, porque al final hablar de cemento es hablar de inversión, que se incorpora sobre el mercado y que es un sector lo que se denomina de corto plazo, que en muy poco periodo de tiempo es capaz de generar mucha actividad económica y también mucho empleo. Justamente el dato que está, si pusiéramos una gráfica encima de la otra, viviendas terminadas y consumo de cemento, vemos que más o menos plantea una sincronización similar. Aquí falta muchos de los datos del último trimestre porque todavía no han sido actualizados, pero vemos que el ritmo todavía siendo mejor que en los meses anteriores, todavía les falta mucho camino por recorrer, sobre todo para regularizar precios desde la perspectiva de la oferta, que es la principal falla que ahora mismo este mercado está demandando. El dato conocido esta misma mañana, este informe se genera, vamos con la información de hoy, justamente. El dato conocido en la isla esta mañana del índice de comercio del por menor nos pone a la cabeza de todo el territorio nacional, pero lo que ocurre es que esto tiene una lectura ya no tanto referida, que también
frente a la población residente, sino la población turística. Es decir, el índice de comercio al por menor, tanto en indicadores de negocio como en indicadores de empleo, que es el siguiente apéndice, pues está relacionado con el consumo que se hace por parte de la población turística. Y como turísticamente, pues por fortuna tenemos una cartera de pedidos que en continuo crecimiento, la cual nos adelantamos en algo del pronóstico, al menos hasta el primer semestre de este año está relativamente garantizada, pues este indicador, si nos damos cuenta, está siendo positivo desde la recuperación de la pandemia. Bien, en un primer momento, por un en desembarco de todo el ahorro atesorado en 2020, en un segundo momento por el arrastre que la población turística le ofrece a dicho sector. Como habíamos dicho, está otra de las gráficas que si pusiéramos una encima de la otra veremos que se correlaciona, como es la evolución del gasto turístico. Hemos de tener en consideración que 2024 ha sido un año récord, un año récord anecdótico de personas. Nosotros habíamos estimado inicialmente 17,7 millones de personas, pues se ha cerrado prácticamente en 18. Habíamos estimado una cifra de negocio de 22.000 millones de euros, teniendo en cuenta que que el PIB de Canarias aproximadamente, incorporándose todos los datos, está en torno a los 52.000, es decir, ha ganado participación, pero ha ganado participación no minusvalorando el resto de sectores económicos, sino simplemente porque este se ha configurado como el motor de arrastre y lo más importante no es tanto las personas, sino, como digo, el gasto que efectúan estas personas en donde se ha cifrado más o menos unos 100 millones de pernoctaciones. Bien, hay algo más de rotación porque las estancias medias son algo menores, pero el precio que se ha pagado ha sido asumido por parte del mercado y lo ha desembolsado, y eso se ha transformado en una mejor evolución del gasto turístico. El otro gran beneficiario de esta circunstancia es la recaudación del impuesto general indirecto canario, ¿ven? Porque esto probablemente después en el debate puede que salga, pues está a colación también de lo que se pretende por parte de la Administración Pública de incorporar un mayor nivel de recursos de recaudación tributaria a través de esta figura, justamente en el ámbito turístico. Bien, es una de las, al menos es lo que se ha escuchado que son, podrían ser algún tipo de pretensiones. Bueno, pues ahí vemos que sin necesidad de hacer eso, pues ha habido un incremento importante en lo que es la recaudación, justamente porque es un impuesto que, como bien saben, está relacionado con el nivel de gasto y como este nivel de gasto se ha incorporado, la recaudación al final es multiplicar una cosa por la otra y se incrementa. Muy bueno. Lo que en un principio generó también inflación de ingresos, en este caso pues se ha ido corrigiendo poco a poco. Obviamente en este dato no aparece el indicador adelantado que teníamos para el mes de enero, porque esto acaba, este informe acaba en 31 de diciembre, pero bueno, no podemos obviar cuáles son las tendencias y hay determinados de comportamientos, sobre todo relacionados con el combustible y la electricidad que probablemente se nos dé algún tipo de sobresalto a lo largo del 2025. Es cierto que la inflación subyacente, que es la que elimina todo el compuesto más volátil, pues sigue disminuyendo y eso dio pie a que en el día de ayer, que también está reflejado en este informe, pues haya habido una nueva disminución de un cuarto de punto de los tipos de interés. Adelantándonos nuevamente a los acontecimientos que puede que sucedan a lo largo del 2025, todo parece indicar que continuaremos con esas disminuciones hasta llegar como mínimo al 2% de tipos de interés. Es decir, tendrá que haber como mínimo 3 disminuciones más a lo largo del año. Eso es lo que se prevé que puede suceder, que hasta la fecha, pues bueno, tanto a las alzas como a las bajas, pues en este caso hemos incorporado un escenario que se ha terminado por configurar de forma cierta. Como decíamos, si analizamos el índice de precios al consumo por grupo, pues vemos que la vivienda, cuando hablamos aquí de vivienda, no hablamos de precio de la vivienda, es una cosa que siempre hay que repetir, sino de los suministros que se le incorporan a la vivienda. Y el principal es la electricidad. La alimentación, afortunadamente, ha dejado de ser titular
a la hora de ser de las más que incorpora inflación, pero no hay que olvidar que verdes hay más bien pocos. ¿Qué significa verdes? Y que son en negativo. Vestido y calzado por las rebajas recurrentes y la forma de atraer un mayor nivel de demanda es la única partida que ha disminuido de forma acumulada en 2024. Comunicaciones más o menos se ha mantenido estable, pero cuando hablamos de IPC hay que hablar el signo que aparece al principio de ese número del dato, porque si no es negativo, no han bajado. Puede que el dato sea algo inferior al de los meses precedentes, pero eso significa que siguen creciendo, pero a tasas menores. Como decíamos, la tasa de inflación subyacente, pues bueno, pues está claramente cuál ha sido su comportamiento. Esta nos preocupaba de sobremanera porque la inflación subyacente es la inflación estructural, la que se queda. Y pues bueno, perdón, en medio de la recuperación, todo lo que generaba la primera inflación de demanda en 2021 y siguientes se configuró en una inflación de oferta estructural a partir sobre todo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Eso no significa que haya disminuido, sino que incrementa unas tasas asumibles que están en el entorno del 2%, que justamente eso se relaciona con la política monetaria del Banco Central Europeo. El otro gran impactado por esa política es el Euribor, pese a que a día de ayer justamente ha habido ciertos repuntes, todo parece indicar que las incorporaciones a la baja están en torno al 2,5% y el tipo oficial del dinero está al 2,75, pues todo parece indicar que se van a terminar por sincronizar. Se va a terminar por sincronizar porque aquí sí tendríamos que establecer un paradigma muy importante. La modificación de los tipos de interés ahora mismo no viene motivada por un control de la inflación. Bien, el Banco Central Europeo, con su presidente a la cabeza, lo tiene muy asumido. La inflación aparentemente está controlada, salvo lo que pueda venir del otro lado del Atlántico con los aranceles, que tampoco va a ser algo que suceda a corto plazo, pero la política de tipos de interés está muy relacionada con la desaceleración económica. Y ese va a ser el hilo argumental de 2025. Es decir, Alemania, recesión técnica, Francia pasándolo económicamente muy mal, y eso es zona euro. Ya si nos vamos al Reino Unido, pues las circunstancias tampoco son mejores como socio preferente de intercambio. Y esa ha sido la razón principal por la que va a continuar la disminución de tipos de interés. Eso va a hacer que la evolución de los créditos sea positiva, porque hasta la fecha tanto a empresas como a hogares se han endurecido mucho las condiciones de acceso a la financiación, pese a estar en un entorno de disminución de tipo. Ahora bien, los ahorros no. Es decir, todo este ahorro se va a terminar configurando en inversión y es lo que uno de los pronósticos también que plantea este informe de coyuntura a cierre de 2024. Si nos vamos al resultado de todo esto, es decir, al número de empresas, al empleo, al desempleo, pues vemos que todavía falta por llegar a esas 62.500 empresas que teníamos en 2019, pero que afortunadamente, dados los vaivenes, pues ya se sitúan incluso por encima de las 61.000. Si eso lo incorporamos, si hay empresas, es porque hay demanda y a lo mejor probablemente haya empleo. Bueno, pues eso sí, viene referenciado a las afiliaciones a la seguridad social, que aquí cuantitativamente el dato es positivo. Ya luego, probablemente desde la mesa se planteará cualitativamente unas segundas interpretaciones que se da sobre este dato, pero cuantitativamente es positivo. De hecho, el paro sigue disminuyendo. Este es el paro registrado, que por cierto conoceremos el del mes de enero el próximo martes en principio. Este dato que lo conocimos el pasado martes, la población ocupada sobrepasa el 1.000.000 de personas. Bien, nunca había habido en la serie histórica tantas personas. Ahora bien, hay que explorar dentro para saber cuál es la categoría profesional donde están ubicadas, la duración de sus contratos, si el número de horas se corresponde con ese 1.000.000 de horas. Y ahí es donde aparece que cuantitativamente siendo bueno, cualitativamente es mejorable. Y el reflejo de la población ocupada es la población desempleada,
que además se ha visto sobrealimentada en su descenso porque hay una caída en el último trimestre del pasado año de la población activa que activamente buscaba empleo. Bien, entonces, por lo tanto, hay menos presión. Así todo, la tasa de paro, situándose por debajo del 12%, sigue siendo de dos dígitos, algo que no es una asignatura pendiente, habiendo al otro lado del mostrador ofertas de empleo sin cubrir. Bien, esa es la paradoja del mercado que tenemos en España en general, pero en Canarias en particular. Como decíamos, la tasa de paro cae de forma importante. Y por último, ya para finalizar y pasar a las reflexiones que se hagan desde la propia SEBE, muchas gracias, y de las preguntas por parte de ustedes, hemos incorporado una serie de riesgos e incertidumbres. La primera, referenciar la política monetaria que vamos a tener en 2025. Eso entiendo que no es ni un riesgo ni una incertidumbre, sino va a ser una certeza. Pero bueno, como no ha sucedido, vamos a incorporar esa posibilidad. Lo que sí es una incertidumbre política es la falta de presupuestos generales del Estado. Y no parece que sea un aspecto que determinantemente se vaya a aflorar a corto plazo. Pero claro, en un año todo es corto plazo. Por eso es que probablemente no tengamos presupuesto para 2025 y tengamos prorrogados los del 2023. Bien, recordemos que el 2024 tampoco tuvimos los conflictos geopolíticos, abrazando, como no podía ser de otra manera, los procesos de incipientes de paz que hay en Medio Oriente. Bueno, pues no nos podemos olvidar que todavía hay una guerra en el corazón de Europa y eso termina, más allá del drama humanitario, termina por impactar innegablemente sobre el ámbito de las relaciones internacionales. Y cuando hablamos de conflictos geopolíticos, también estamos hablando de conflictos geopolíticos con los Estados Unidos y con China. Bien, o sea, desde el punto de vista de la guerra, en este caso guerra arancelaria, en donde nadie gana. Bien, eso es algo, es el final de la novela que podemos decir que es que nadie gana en ese caso. Bien porque se hace o bien porque no se sabe si se va a hacer, bien por la incertidumbre. Hay otra incertidumbre derivada de la aplicación del nuevo umbral del salario mínimo interprofesional y de la legislación laboral relacionada con la reducción horaria, bien, de la jornada. Las crisis migratorias continúan, siendo Canarias la principal puerta de entrada de Europa. Ahí hay un drama humanitario innegable, pero también hay un drama económico. El mercado de la vivienda, como decíamos, sigue tensionado porque no hay oferta. Por mucho que intentemos regular los precios, si no hay oferta, el mercado va a ser soberano y va a regularse vía precio. Y por último, en consonancia con la evolución del empleo, estimamos, y lo hemos revisado al alza, que en 2024 la economía canaria puede que haya cerrado su crecimiento económico en torno al 3,7% por encima, medio punto por encima de lo experimentado a nivel nacional. Todo bien, como no podía ser de otra manera, tendrá revisiones y para 2025, pues viendo todo ese tipo de escenarios, va a haber crecimientos positivos en la economía canaria, pero muy inferiores a los experimentados en 2024. ¿Eso qué significa? Que como el empleo es consecuencia del crecimiento económico, a menor crecimiento económico probablemente también se genere menos empleo. Y esto es cuanto todo yo tendría que informar. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Gracias a ustedes también. Antes de darle la palabra, si me permiten, puntualizar una serie de temas que creo que son importantes. Primero, ayer tuvimos una reunión con la consejera de Sanidad en esta casa, la que le explicamos la problemática que se agrava en Canarias con respecto al territorio nacional en materia de absentismo y hemos decidido por parte de los empresarios que ya está bien, que la situación exige pasar ya de los diagnósticos a las soluciones y como primer paso hemos dado la orden de crear un portal de denuncias fraudulentas o de posibles denuncias fraudulentas de absentismo laboral no justificado, que se pueda gestionar tal como estamos gestionando la economía sumergida y que lleve, primero, denuncias anónimas y segundo, que se le trasladen automáticamente tanto a la Inspección de Trabajo como al INSS, como a las mutuas, como al Servicio Canario de Salud. Y luego vamos a hacer un seguimiento de esas denuncias para ver cuál es el resultado y qué es lo que está haciendo el gobierno
para erradicar esta plaga, digamos, de absentismo laboral no justificado, porque con el justificado no tenemos ninguna clase de problema, y empecemos a buscar soluciones que estamos pagando a las empresas. Ayer hubieron dos eh, eh, ejemplos espeluznantes sobre las bajas, hoteles que no pueden y restaurantes que paralizan las mesas que tienen y las ponen como ocupadas, aunque no estén, porque no tienen personal para atender al 100% de su capacidad. Hay hoteles que no pueden abrir más del 75% de su capacidad porque no encuentran personal. Pero también plazas de cocineros de hoteles donde la misma plaza está cubierta por 4 personas. La primera que se dio de baja, la segunda que se dio de baja, la tercera que se dio de baja y trabaja solo la cuarta. Pagamos 4 salarios por un solo puesto de trabajo. Convenio así exige, ¿no? Que haya que complementar y hay que pagar a las personas que están de baja, pero no tiene esto. Esto no es soportable. Hay sectores que están en una bonanza económica y que están pudiéndose permitir esa capacidad de pagar ese sobrecoste, pero si hay un problema en los precios, realmente lo que va a conseguir es A, que las empresas cierren, o B, que se quede amortizado ese puesto de trabajo por inviable. Y antes de que lleguemos a eso, yo creo que tenemos que buscar una solución y la solución viene por ese exceso legislativo, ¿no? Estamos ante una tormenta perfecta en el mercado laboral canario y español, entre la subida del salario mínimo interprofesional, la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral y al mismo tiempo el incremento de costes laborales, lo que nos está llevando es a hacer esa previsión que hacía antes José Miguel González de no vamos a seguir creando empleo, no podemos seguir creando empleo porque estamos en máximo de nuestras posibilidades, por lo cual se prevé que haya, digamos, una ralentización en el crecimiento del empleo y eso no nos va a permitir bajar la tasa de desempleo tal como nos gustaría, pero también que hacemos una reducción de un crecimiento del 3,7% de este año de la actividad económica a un 2,25% la previsión del próximo. No solemos equivocarnos en las previsiones y ojalá nos equivoquemos, pero la situación que se ve no es lo halagüeña que se ve, ¿no? Por destacar un dato positivo, los acuerdos nacionales, como saben, que firmamos con los sindicatos, ¿no? En materia de compensación salarial de convenios colectivos, este año teníamos previsto una subida del 3% y se ha subido la inflación un 2,2%, por lo cual ha mejorado el poder adquisitivo de las familias, y eso nos lleva a que el diálogo social es la solución, no la imposición. O sea, si nosotros tenemos perspectiva, no tenemos ningún problema que a través de la productividad podamos mejorar los salarios y mejorar los rendimientos de la familia. Y dicho eso, y enlazando con el guante que me lanzaba antes José Miguel en materia de la calidad del empleo, darles un dato que creo que es importante reseñar. En España hay 2,5 millones de personas que tienen un contrato a tiempo parcial y lo que representa ya el 13% de la población ocupada. El ingreso medio anual por hogar, que en España, como sabe, está en torno a los 30.000 euros, ha disminuido un 3,8% debido sobre todo a las familias con contratos a tiempo parcial, lo cual esta contrarreforma laboral que está haciendo el Ministerio de Trabajo lo que está llevando es a mejorar las estadísticas del paro, bajar el paro, como decimos de manera coloquial, pero a empobrecer a la familia. Esto no puede ser. Esto exige retomar un diálogo social potente entre sindicatos y empresarios, donde retomemos la realidad y volvemos a buscar una solución donde los salarios suban y suban incluso más de lo que están subiendo, pero que también mejore la productividad de las empresas. No nos podemos olvidar que los incrementos del empleo que se han dado tanto en Canarias como en España, hay un alto porcentaje de crecimiento del empleo público y que cada vez la presión fiscal y el soporte fiscal de las familias es más alto y yo creo que estamos llegando a un límite de capacidad tanto de las familias como de las empresas. No debemos olvidar, y así recordamos el mensaje al gobierno de Canarias, que hay un compromiso no con los empresarios, sino con la sociedad canaria de reducir el IJIC y que estamos perdiendo la oportunidad con esta mayor recaudación de hacerlo en tiempo y forma y el tiempo no dura para siempre. Por decirles también algún otro dato importante, decirles que el absentismo, como les decíamos, estamos por encima del resto de la media nacional.
Canarias ha subido las bajas, tanto en los jóvenes en materia de bajas laborales habituales, como en los riesgos psicosociales, que son, como saben ustedes, los problemas mentales, etcétera. Y estamos seriamente preocupados por la falta de respuesta por parte de los sindicatos, a lo que le hemos planteado unos acuerdos nacionales de profesionales, unos acuerdos profesionales aquí en Canarias, perdón, y todavía no nos han contestado 15 días después de haberle presentado el documento, y les apremiamos a sentarnos y a buscar una solución que nos permita en Canarias más competitiva y con mayor calidad en el empleo, que si es lo que buscan, que es lo que buscamos nosotros, la solución pasa por sentarse a hablar y buscar soluciones. Dicho eso, quedo a la que ustedes vean como preguntas, que estaré encantado de poderle responder. Ah, ¿existe alguna estimación del el absentismo laboral, lo que supone en el archipiélago, digo? Sí, 8,1% en Canarias, un 6,3% en España, un coste para las empresas de 2.400 millones de euros anuales, las empresas canarias, 2.400 millones de euros, 2.500 millones de coste para la seguridad social, y lo que implica que es el 8% del PIB de Canarias. O sea, una cantidad totalmente inasumible para unos crecimientos económicos en torno al 3%, salvo que aquí el doctor me lo corrige. Ujú. No. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo Bueno, hacer presidente? sí, hombre, te la voy a contestar, es el único problema que tiene. No, José Miguel. Bueno, el que quiera. Hemos estado esta mañana en una charla sobre geopolítica muy interesante que nos ha enseñado distintos escenarios futuros en el mundo, algunos muy negativos, la capacidad de Irán de bombardear los pozos de petróleo, etcétera, y uno muy positivo que hablaba de una posible paz en Ucrania en Semana Santa. ¿Tendría algún impacto en Canarias? ¿Sería positivo o tendría un impacto negativo por el turismo derivado? Algo en la pluma. Hombre, en principio, como no puede ser de otra manera, podría ser positivo desde el punto de vista humanitario, por supuesto, pero desde el punto de vista económico estabilizaría a Alemania. Yo creo que Alemania estaría detrás, es la nación europea que más deseosa estaría. Y nosotros indirectamente estamos relacionados mucho con el turismo alemán, que es el que mayores descensos ha experimentado en el último año. Es decir, el turismo británico es el que principalmente se ha configurado como mejor en la cartera de pedidos. Y después lo que es innegable es la estabilización del precio del gas, que es uno de los pilares básicos que tienen, por ejemplo, en este caso, Alemania a partir de ahí. Pero sí, sí, vamos, vamos, sería totalmente deseable esa circunstancia. En relación, José Miguel, en relación con los aranceles, con los teóricos aranceles a los artículos que produce nuestro país en general, ¿cómo crees que pudiesen o no afectar a los precios de esos artículos en el mercado interior en España? Mercado interior, salvo que, primero, un matiz, es decir, no es lo mismo que Estados Unidos, principalmente, le declare la lucha arancelaria a Europa a través de España, sobre todo a España de forma concreta en determinados tipos de bienes, porque la fuerza que se pudiera establecer para contrarrestar es mínima, que se lo haga a China. Por ejemplo, si lo hace con otro tipo de potencia mundial, pues obviamente ahí hay una cierta, no solo correlación, sino que ven que las dos partes van a perder. Si se hace respecto al mercado español en determinados productos, sobre todo dirigidos hacia la alimentación y demás, depende de la facturación y la afección sobre la facturación que le genera a esa empresa toda su política exportadora. Porque todo lo que no venda fuera lo tendrá que vender dentro. Entonces, claro, si no vende fuera por exceso de coste, será trasladado al alza en los mercados interiores. Por eso digo que en una lucha arancelaria nadie gana. O sea, no hay, aunque aparezca aparentemente en el primer momento hay una de las dos partes que gana, al final termina por perder. Otra cosa es que peligrosa es que no pretendas incorporar toda aquella sobreproducción de dirigida a la exportación al mercado interior porque ves que no tienes cabida y
eso también podría generar, disminuye la capacidad de la oferta. Por lo tanto, las empresas serían más pequeñas. Las empresas crecen porque tienen mercado. Si hay uno de los mercados que se te vuelve prohibitivo la venta, pues terminas por dimensionarte a lo más pequeño. Yo personalmente no le veo nada positivo a las luchas arancelarias. Perdón, sí, disculpa. En cuanto a las perspectivas para el próximo, bueno, no para el próximo, para el año en el que estamos, em, la conclusión sería, vamos a seguir creciendo, pero con las pegas o quizás esas incertidumbres que vienen sobre todo de cuestiones políticas, es decir, de medidas que pueden influir, impactar directamente la economía, pero por ejemplo el turismo va a seguir creciendo y demás, o marcado también por la geopolítica, pero en esas variables. En la parte, yo te contesto en la parte empresarial pura, ¿no? De perspectiva, y José Miguel seguro te contesta más en el detalle, que para eso él es el que se parte las cejas con eso. Pero mira, los datos están hechos con una situación estable del sector turístico. O sea, vamos a seguir con una capacidad alta y con un nivel de gasto del turista bueno, pero cada vez dependemos más del turismo. Por lo cual, usted acuérdese, perdón, lo que pasó en Canarias en la época del COVID. En todas las estadísticas ustedes ven que hay un valle grandísimo, porque no vino turista y se paró todo. Sin llegar a esos extremos, porque no creemos ni queremos que haya una situación similar, cualquier variación a la baja importante del sector turístico con gran dependencia, más riesgo hay para la actividad. Sobre todo porque el sector turístico es lo que representaba el plátano o el tabaco en otras épocas, el efecto tractor que está moviendo el resto de la economía. Si se agripa, el resto del motor se estropea. Pero dicho eso, la situación es que tampoco tenemos alternativas para generar más actividad, porque cualquier actividad nueva que quieras hacer tardas años en sacarla, ¿no? Antes, por no saturar, no quise hablar de la burocracia, pero es que tampoco podemos permitir que necesitemos 10, 15 mil viviendas y que si empezáramos a hacerlas en el año 2025, a diseñarlas, no las tendríamos terminadas por problemas de papeles hasta o comenzadas hasta el 2028. Por lo cual, cualquier solución de vivienda que pase por crear nueva vivienda no se va a dar tampoco en el sector de la construcción hasta el 2028. Si vamos a hablar de la digitalización, de los problemas que están teniendo las empresas audiovisuales para no encontrar personal en Canarias para todas las producciones que hay, o los problemas que le está generando la agencia tributaria, la interpretación de los incentivos fiscales, pues tampoco es que sea muy halagüeño. Entonces, antes hablaba, ¿no? De que el tiempo se acaba, hay un tiempo para el diagnóstico, pero también hay un tiempo y es el importante para las soluciones, ¿no? Y nosotros estamos empeñados en pasar de uno al otro. Por eso cuando hablamos de presupuestos, hablamos poco de presupuestos previos y hablamos mucho de ejecución presupuestaria posterior. Es decir, si no ejecutas el presupuesto, por mucho que lo carguen los números, no nos sirve para nada. Si me permite. El secreto de la recuperación, el secreto de las tasas de crecimiento económico procede de la recuperación del 2020. Bien, no nos engañemos porque hasta 2019, y además lo recuerdo en esta misma, no sé si en esta orientación o en otra, pero en esta misma mesa, la economía europea y la española y la canaria está abocada a una recesión técnica. Pero simple, no por nada, sino porque la teoría de ciclos en el ámbito del crecimiento económico hacía que se estuviera lenteciendo de tal forma que íbamos allá a crecer en negativo 2 trimestres consecutivos. Ahora mismo estamos disfrutando del rebote espectacular, pero tras una caída aún más espectacular. 2025 es parte de ese rebote, es decir, todo parece indicar, como bien decía el presidente, que las circunstancias van a seguir mejorando, pero a tasas desaceleradas. Es como si tiráramos una pelota al suelo, en donde cada día los botes son más pequeños. Si tú no alimentas, si no vuelves a golpear a la economía para que rebote de forma importante, pues entonces terminará por rodar en lugar de crecer. 2025 todavía está creciendo. Lo que ocurre es que de forma segura hasta el primer semestre del año. Bien, y como bien se decía, porque hay una demanda externa que si se cumplen los pronósticos que
traía el secretario general con la paz en Ucrania, pues eso ya cambiaría a mejor. Pero si no se cumplen, o se rompe el alto el fuego en Oriente Medio, o aparece una política arancelaria salvaje, o simplemente políticamente no se incorporan determinados tipos de medidas como es desburocratización o la puesta en escena de políticas económicas de financiación, pues obviamente esa alimentación va a disminuir. El ámbito político, cuando hablamos de ámbito político hay que hablar de administración pública. La administración pública de media en Canarias representa una quinta parte de nuestra economía. Una quinta parte. Es el segundo o tercer sector económico por importancia. En algunas islas, el primero. Entonces, por eso el que haya estabilidad y haya soltura a la hora de incorporar todos sus presupuestos y ponerlos en funcionamiento, al menos te garantiza que un 20% del PIB lo tienes bien colocado. A nivel nacional es algo menos, está en torno al 15, 17%. Entonces, que no exista estabilidad política no implica que las cosas se obstaculicen, sino que al menos no van hacia mejor. Por lo tanto, la principal variable explicativa es que teniendo demanda tenemos mercado. Pero ahora, si el que tiene que facilitar los intercambios de mercado no es estable y te genera más incertidumbre que certeza, pues no alimenta esa mejoría. Por eso, esa es una de las variables por las que se seguirá creciendo, pero repito, a tasas desaceleradas. Muy bien. Pues muchas gracias a todos.